Por favor, si se puede poner en pie, vamos a orar para que la dirección del Señor esté con cada uno de nosotros al estudiar su palabra a esta hora. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estudiar las Escrituras en este momento. Gracias porque has puesto en nuestros corazones el deseo de querer aprender más de ella al congregar a esta hora, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, al leerla, nos bendigas al escudriñarla y sobre todo al practicarla. Que sea ella hablando a nuestra mente, nuestros corazones, moldeando nuestra vida espiritual como también nuestra vida diaria, Señor. Te pido por aquellos que vienen de camino, que les cuides en sus pasos y que puedan venir con todo bien, así como los que estamos acá, que tu bendición continúe con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a continuar el estudio en esta mañana respecto a estudios bíblicos para la vida. Recuerde, estamos siempre con este tema general o esta forma de aplicación de la palabra, ¿no? Enseñanzas las cuales podemos aplicar a nuestra vida y dando ejemplos diarios en cada una de ellas. El tema de la unidad es todas las señales apuntan a Jesús, ¿verdad? Estuvimos hablando respecto, se recuerdan a este rótulo, ¿no? De qué es lo que vemos cuando vemos algún rótulo, alguna identificación por la calle. Entonces decíamos que representa lo que sucede en ese lugar, o lo que acontece, o lo que venden, o lo que hay en ese lugar, ¿verdad? Entonces hablábamos de cada vez que vemos algo parecido a esta cruz y que decimos Jesús salva, o Jesucristo es el Señor, o algún lugar, ¿verdad?, que dice iglesia, pues sabemos lo que acontece ahí, sabemos lo que hay ahí, ¿no? Entonces, cada una de las señales, cada uno de los temas que estamos estudiando van orientados hacia eso, a identificar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Jesucristo como Dios, y sobre todo que al creer en eso, al creer en Él, nosotros tenemos vida eterna. Así que cada uno de los temas es para fortalecer su vida, para fortalecer su fe y afirmarla también, ¿verdad? Si hay alguna duda al respecto de quién es Jesucristo y por qué somos salvos a través de Jesucristo. Entonces hemos estado estudiando durante ya 4 domingos, y el primer domingo estudiamos sobre la señal de su gloria, ¿no? En Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, y hablábamos de las bodas de Caná y el milagro, ¿verdad? De convertir o de hacer vino a partir del agua. Entonces decíamos, la idea principal es que la obra de Jesús en nuestras vidas es siempre para su gloria. Terminábamos de que con este tema, con esta idea en nuestra mente, que todo lo que Jesús hace en nuestra vida es para su gloria. De la misma manera que cuando ya los discípulos le preguntaron a Cristo, no, ¿cómo debemos de orar? Veíamos eso el martes anterior. Decíamos pues que lo que Cristo les enseñó es un modelo, pero que al final todo es para la gloria, todo redunda en la gloria del Señor. Así que todo lo que Cristo hace apunta a Él como Dios y su obra en nuestras vidas para su gloria. Luego veíamos la señal de su gracia, San Juan capítulo 4 del 46 al 54, y hablábamos de este siervo romano, ¿verdad? El que era un líder del batallón, quizás del César, ¿verdad? O de algún emperador en ese momento. Entonces veíamos cómo esta persona llega donde Cristo y le pide que haga un milagro. ¿De qué? ¿De qué fue el milagro que le pidió? De sanidad, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Para él o para quién? Para su hijo, ¿verdad? Sanidad para su hijo. Entonces decía hermano Joel, aunque la idea de ese día de la enseñanza es un poco quizás difícil de entender, ¿no? Pero decíamos, la idea es que Jesús trabaja en nombre de todos los que vienen a Él. O sea, todo lo que Jesús hace es para fortalecer, para atraer a todos que vienen a Él. Entonces veíamos que no solo trabaja para su gloria, sino que también para edificar, para fortalecer, para llamar a aquellos o para atraer a aquellos que ya han sido puestos para Él, ¿no? Entonces Jesús trabaja, no es que Él esté obedeciendo nuestras órdenes, no, sino que ya hay un plan y Jesús se encarga de desarrollar ese plan
para todos aquellos que son de Él. Entonces eso le llamamos gracia, ¿verdad? La señal de su gracia, porque Él tuvo misericordia, tuvo gracia de este muchacho, ¿verdad? De este hijo de este soldado romano. Luego, en tercer lugar, veíamos la señal de su autoridad, y hablábamos de Juan capítulo 5, los versículos 11 hasta el 20, y veíamos cómo estaba un paralítico cerca de un estanque, ¿verdad? O de una poza o de una piscina, era un lugar bastante grande. No se imagina una fuentecita chiquita, ¿verdad? Como la que vemos a veces en los parques de 10 pies de diámetro. No, era un lugar más grande, quizás un lugar como esta parte de acá, pero que habían gradas para poder acceder a él. Entonces, con justa razón, ¿no? El paralítico le dijo: entre tanto que yo voy, o aquel que no podía caminar, entre tanto que yo voy, dice, pues ya otros llegan, porque había que subir un montón de gradas y él no podía caminar. Entonces, hablábamos la idea principal de ese día, de la autoridad de Jesús, o la señal de su autoridad, es que Él va mucho más allá de nuestras expectativas. O sea que la idea es de que cuando Jesús muestra su autoridad, nunca o en rara ocasión va a ser lo que usted y yo esperamos hacer, o lo que usted y yo esperamos que Él haga, ¿no? Entonces, Él supera o Él va más allá de nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque Él ya conoce la historia, Él sabe desde el principio al final para dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, Él trabaja bajo esa idea, bajo ese plan de Dios, ¿verdad? Superando nuestras expectativas. Y por último, veíamos el domingo pasado la señal de su provisión, y de cómo el Señor hizo esta multiplicación, ¿verdad?, de los panes y los peces. Y la idea era que Jesús satisface las necesidades de nuestra vida. Jesús satisface las necesidades de nuestra vida. No hay ninguna necesidad que Jesús no pueda satisfacer. Y Él prometió satisfacer nuestras necesidades. Escucha bien, necesidades, no caprichos, ¿verdad? Necesidades. Entonces, por lo tanto, Jesús cumple a su palabra, ¿no? Cuando dice que no, Dios cumple su palabra cuando dice que no hay justo ni su simiente que mendigue pan. Pidan todo lo que necesiten en mi nombre, dijo Cristo, y yo se los daré. Porque Él ya lo prometió, satisfacer nuestras necesidades. Y era conocido en el Antiguo Testamento Jehová por esta provisión también como Jehová Jireh. Bien, entonces el tema de ahora es la señal de su presencia. La señal de su presencia, o sea que Jesús está presente en nuestras vidas. Si bien es cierto, son 7 señales las que nosotros encontramos en el Evangelio de San Juan, y en este caso esta señal, como podríamos estudiarla o como la estudiamos en ese momento allá en San Juan, tiene que ver con el poder sobrenatural que Dios tiene sobre la naturaleza. ¿Verdad? Que Él está presente en todos lados, incluso en la naturaleza. Es más, pues sabemos de que por Él fueron hechas todas las cosas, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Entonces todo fue hecho por medio de Cristo, como dice su palabra, y de eso vamos a estar hablando un poquito en el devocional. Entonces la señal de su presencia, y vamos a ir entonces para ello a Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Es una porción bastante corta, pero de mucha enseñanza. Juan capítulo 6, versículo 16 hasta el 21. Se los leo y ustedes me siguen con su vista. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban.
Esta porción es muy conocida, no está en los tres evangelios de Mateo, Marcos y de Juan. No la encontramos en Lucas, pero así como tampoco en Juan encontramos cuando Jesús calma la tempestad, esta sí la encontramos en Lucas. Entonces, esta, hermanos, es una porción muy interesante, la cual quizás muchas veces solemos hacerle énfasis en lo que continúa o en lo que está entre los versículos 20 y el versículo 21, ¿verdad? Porque recordemos que lo que sucede en el relato de Mateo es que Pedro le dice a Cristo que si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya, ¿verdad? Ahora Juan no pone eso en su relato. ¿Alguien pudiera decirme por qué? ¿Cree usted que no pone Juan o no incluye Juan eso en su relato? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué Juan no lo incluye eso? ¿Por qué Juan no incluye eso? Oh, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de hacernos obligadamente esa pregunta, porque tenemos el testimonio de Mateo y de Marcos, pero en el testimonio de Juan, en el Evangelio de Juan, eso no está. Ahora, no quiere decir que eso no sucedió, no, claro, sucedió porque está en la Escritura. Pero ¿por qué Juan decide no incluir eso? ¿Por qué el Espíritu Santo al momento de inspirar a Juan en la Escritura decide no poner eso? Tiene que ver con el objetivo del libro que encontramos en Juan capítulo 20. Porque el objetivo del Evangelio es mostrar que Jesús es Dios. Entonces, por lo tanto, no es que eso desacredite a Cristo, no, lo que pasa es que Juan lo ve desde el punto de vista, bueno, si bien es cierto, Pedro empezó a caminar, pero eso no refleja o eso no tiene que ver nada con Dios, porque unos pueden decir, no, pues si no caminó, 1 o 2 pasos dio y se hundió, no, pero no tiene que ver absolutamente nada con Dios, porque lo que sucedió ahí, o con Cristo, porque lo que sucedió ahí fue la duda de Pedro. Entonces, recuerde, Dios, Cristo, no es un Dios de duda, no es un Dios de por si acaso, ¿no? Entonces, Juan, esto la verdad no tiene nada que ver con el objetivo del libro. Por lo tanto, es desacreditar más a Pedro, ¿no? De por sí, en los evangelios vemos como Pedro una y otra vez es desacreditado, entre comillas. Pero por ese motivo Juan decide no incluirlo. Ahora, el objetivo, recuerda, es mostrar la deidad de Dios y cómo a través de esa deidad ustedes y yo podemos creer que para salvación. Entonces, la idea bajo la cual vamos a estar reflexionando para que usted la tenga en su mente es que en presencia de Jesús no hay por qué temer. En presencia de Jesús no hay por qué temer. Y uno de estos martes hablábamos respecto a la divinidad de Jesús, ¿no? Y veíamos uno de los atributos también que Él comparte junto con el Padre, el cual es la omnipresencia, que Él está en absolutamente todas partes. En todo lugar está Él. Entonces, el pensamiento o lo que vamos a estudiar ahora está orientado a fortalecer eso, que Jesús está con nosotros. Y que por lo tanto, si Él está con nosotros, no hay nada que temer. O como lo dice otro versículo, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No porque usted y yo somos superpoderosos, no, es porque Dios está con nosotros. O como dice Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque nosotros tengamos poder para permanecer, no, es porque estamos en Cristo, en Dios. Entonces, en su presencia no hay por qué temer, no hay por qué nosotros afligirnos o estar amedrentados por las situaciones de este mundo. Claro, podemos preocuparnos, pero que esa preocupación no domine nuestra vida. Que la ansiedad, la depresión, lo que podamos sentir a causa de la preocupación o a causa de la situación, que esa, si bien es cierto, puede ser una enfermedad, la cual ataca a los seres humanos, a usted y a mí personalmente, porque estamos en este mundo
todavía tenemos este cuerpo carnal que de alguna o de otra manera está siempre en relación, ¿no?, con las enfermedades y las consecuencias del pecado. Entonces, en algún momento el creyente puede caer en alguna de estas situaciones: ansiedad, depresión y cualquier otra enfermedad que tenga que ver con su estado anímico o emocional. Ahora, como le digo, podemos preocuparnos, pero evitar llegar a ese nivel, evitar que esta enfermedad se transforme en un trastorno. ¿Cuándo se transforma en un trastorno? Cuando me dificulta mi diario vivir, cuando no puedo hacer nada porque estoy en ese estado. Me dificulta, me trastorna, me hace que mi día a día sea muy pesado, o sea, muy difícil de andar. Entonces, eso es lo que el creyente debe de evitar. ¿Cómo lo evita? Pues sabiendo que Jesús está con él, sabiendo que Cristo está con él, sabiendo que estando en él no tenemos nada por qué temer. Hermano Santos decía el viernes, ¿no?, sobre una experiencia de un versículo en su vida que le fortaleció mucho cuando él estuvo en una situación parecida. Entonces, hermanos, en presencia de Jesús no hay por qué temer. Podemos preocuparnos, podemos de alguna manera afligirnos, ¿no?, aunque la Biblia dice que no nos aflijamos, pero podemos temer a lo que suceda, a lo que venga por delante, pero no permitir que eso controle nuestra mente, nuestro corazón y por ende nuestros actos, porque Jesús está con nosotros. ¿Cuándo solemos tener miedo? Ante un diagnóstico de una enfermedad. ¿Cuándo también tenemos miedo? Hermana Martita, ¿cuándo tenemos miedo? ¿Cuándo tiene miedo usted? Miedo real, ¿no? Al salir de casa, ¿verdad? Como dicen, no temo de la persona, sino que del tiempo. Hermana Fermelisa, ¿cuándo tienes miedo tú? Ah, vaya. Cuando Joel te dice, tengo hambre. Uh-huh. O sea, el miedo a la reacción humana, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos miedo cuando el futuro es incierto, ¿no? Cuando no tengo yo en mis manos la posibilidad de hacer exactamente lo que yo estoy pensando que voy a hacer. Leía una frase ayer que decía, dejemos de vivir una vida de fantasía y vivamos la vida real, ¿verdad? Porque tenemos miedo a lo que viene hacia adelante. Ahora, ¿qué pensamos y sentimos en ese momento? Algunos escalofríos, otros les da la piel de gallina, otros se les va el hambre, ¿verdad? Muchas cosas que se siente el cuerpo físico cuando hay miedo. Ahora, ¿qué pensamos? Siempre normalmente pensamos lo peor. Rara vez pensamos que las cosas van a salir bien. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá cuando estaba adolescente y llegaba un poco pasada de la hora que ella me decía, y yo le decía, bueno mamá, ¿y tú por qué siempre piensas que lo peor va a pasar? ¿Por qué siempre estás pensando de que, ay, que le han de haber robado, que lo han de haber, algo que le ha de haber pasado, algo terrible, ¿no?
pero nunca que algo bueno pudo haber pasado, ¿verdad? Entonces, normalmente siempre los pensamientos que vienen a nosotros o lo que sentimos en ese tiempo son cuestiones malas, son cuestiones que nos desaniman, que desagradan, ¿no?, a nuestro parecer. Entonces, por lo tanto, eso se convierte en una sensación de miedo. Ahora, ¿cuándo dejamos de temer? ¿Cuándo se nos quita el miedo, hermana Elisa? Amén. Hermano Germán, levantó la mano. Entonces dejamos de temer cuando el futuro está garantizado, ¿no? Cuando la reacción de lo que viene después está garantizado. Cuando quizás viene el abogado o viene el doctor o viene X o Y persona, ¿verdad? Y nos dice, no, todo va a estar bien. Aquí está la prueba de que todo va a estar bien, ¿no? Entonces en ese momento dejamos de temer. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a tener el control del futuro, ¿verdad? O sea, ya no es algo incierto porque ya alguien nos prometió que las cosas van a estar bien. Ahora, me gusta lo que decía hermana Liz, ¿no? Ella decía de que nosotros dejamos de tener miedo cuando entregamos a Cristo nuestras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas no hemos dejado en las manos de Cristo, en las manos de Dios, y las cuales todavía el día de hoy nos hacen temer? Porque el futuro Él ya lo prometió, Él ya lo garantizó el futuro. Pero ¿por qué cuando Él ya nos dijo, miren, este es el futuro de ustedes, esto es lo que les espera a ustedes? Tenemos duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la situación. Nos dejamos llevar por la situación, falta de fe, quizás incluso pecamos, ¿verdad? Al sentir esa duda, al desconfiar, ¿verdad?, de los planes de Dios para nosotros. Entonces pensamos, cuando dejamos de temer, pensamos que está segura la situación. Pensamos de que ya la hice, vuelve el hambre, ya no sentimos miedo a salir de casa, ya no sentimos miedo al entrar donde el doctor, ¿verdad? O al entrar al hospital, porque ya sabemos que todo está bien. Bueno, ¿qué hay de diferente? Ya ustedes lo dijeron, ¿no? Cristo, ¿verdad? O una seguridad de lo que sucede en ese momento. ¿Y a quién acudimos cuando tenemos miedo, cuando estamos en una situación? Pues ya también lo dijeron, acudimos a Cristo. Ahora, San Juan capítulo 6, versículos 16 al 18, que ya lo leímos, nos presenta una situación un poco complicada, ¿no?, para los discípulos. Esto es enseguida de lo que vimos el domingo pasado en la alimentación de los 5,000. Esto sucede inmediatamente después de eso. Ahora, antes de entrar, ¿verdad?, en la lección, en el estudio de la palabra, aquí vemos una imagen de lo que era el bote en el cual los discípulos se transportaron. Cada vez que oigamos un bote de pesca o salieron a pescar y nos pensemos cómo era ese bote, pues el bote era así, de esta forma. Dice que este era el bote Galileo de pesca del primer siglo o de los primeros 100 años, ¿no? Y abajo encontramos una comparación de cómo era el tamaño de ese bote, aproximadamente 26 pies, equivaldría a un camión, ¿no?, de 27 pies. Y la comparación, ¿verdad?, con un bus escolar de 37 pies. No era un bote muy pequeño, pero tampoco era un bote grande. Normalmente este bote o esta clase de bote solo tenían el mástil y una vela. Y pues los remos, ¿no? Pero no tenían un armazón, no tenía un escudo el cual pudiese resistir las tempestades.
o pudiese soportar un viento fuerte o una fuerte lluvia, ¿no?, que pudiera acontecer. Ah, Esto para crearnos un poco de imagen, ¿no?, cómo era el bote y por qué los discípulos en cierto momento estaban tan preocupados respecto a la embarcación, porque no era un bote o no era una nave de pesca especial o diseñada para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante que aclaremos esto. Ahora, San Juan 6, 18, 16, 18, y ahí les puse a la par, ¿verdad?, los otros textos paralelos de Mateo y de Marcos, por si gusta leerlo y también tener un poco más de pensamiento crítico al respecto. Nos dice en primer lugar de que era de noche. Era de noche ya. Ya estaba atardeciendo, ya estaba oscureciendo, cuando el Señor les dijo a los discípulos que se fueran al otro lado. Sabemos que hay un plan de Dios, ¿no?, para todo lo que sucede en nuestra vida. De igual forma había un plan de Dios en ese momento para los discípulos. Si bien es cierto, no era la primera vez que los discípulos estaban en medio del mar o en medio del agua, ¿no?, o en medio del lago. Ya había sucedido antes también. Ya había pasado algo cuando ellos habían estado en el agua. Ahora la diferencia, o antes de la diferencia, el comportamiento de los discípulos fue el mismo. En ambos lugares se llenaron de pánico, pero después había una diferencia entre una y la otra. La primera era que Cristo estaba ahí, pero Cristo estaba dormido. Y en esta Cristo no estaba. Entonces, algo había en la mente de los discípulos que todavía ellos no habían comprendido quién era la persona a la cual él seguía. Y por lo tanto, Juan hace énfasis en esto, ¿no?, de que al anochecer descendieron los discípulos al mar. Y encontramos dos situaciones muy complicadas. Primero, la noche, ¿verdad? El Salmo 91:5, la parte inicial, nos dice: no temerás al terror nocturno. ¿Qué pudiera ser o qué es ese terror nocturno para nosotros hoy en día? ¿Qué puede ser esa noche a la cual estamos entrando en ese momento, al parecer los discípulos, ¿no? Yo siempre me he preguntado esto, ¿no?, y la verdad no tengo información al respecto, pero no sé por qué sucede así. Normalmente las enfermedades, ¿cuándo empeoran? En la noche. Usted pasa bien todo el día, sin calentura ni nada, pero nomás el reloj, como decía aquella canción de McDonald's, no, nomás el reloj marca a las 6 de la tarde, como que se activa otra vez la enfermedad, ¿no? Y él empiezan las calenturas y empiezan los dolores y uno dice, pero si estaba bien en el día, ¿qué pasó en la noche, no? Algo sucede en la noche, yo no sé qué es, pero yo no sé si usted lo ha notado, solo yo seré el extraño que lo notó, no, pero normalmente eso he visto que acontece, por lo menos conmigo. Pasó bien en el día, pero y luego al entrar la noche vuelve todas las complicaciones, ¿no? Entonces, algo, hermanos, de igual manera había en el anochecer, en la noche. Ellos tenían miedo, tenían temor a lo desconocido, a lo que pudiesen encontrar, ¿verdad?, en el lago, a lo que pudieran atravesar o pasar en esa situación. Así como decía hermana Martita, cuando salimos de casa y especialmente durante la noche. Y Cristo muchas veces enfatizó: caminemos de día y no de noche. Entre tanto que haya luz, hagan las cosas del Señor, porque luego vendrá la noche, dice él, refiriéndose al cuando el momento que él sea llevado al cielo y ya no haya oportunidad, en ese caso de continuar él físicamente el ministerio terrenal, ¿no? Se refería a la muerte, cuando él estuviese crucificado. Entonces, algo pasa por la noche, algo sucede en la noche, lo cual a usted y a mí también nos da temor, lo que pueda suceder. Pero sabe que así como este Salmo 91 nos dice de que no temamos ese terror nocturno, también nos dice de que el mismo Dios está guardándonos durante la noche, durante el sueño, durante el reposar. El mismo Dios también está con nosotros, así que los discípulos tenían miedo porque estaba de noche y no sabían qué iban a encontrarse ellos en el mar. Luego, otra situación
era que Jesús no estaba con ellos. Jesús no iba con ellos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Mateo nos dice y en Marcos también que Jesús les dijo que se fueran al otro lado. Entonces Jesús no estaba con ellos. Y aquí al final del versículo 17 también dice de que Jesús no había venido a ellos. O sea, ellos ya habían avanzado al mar. Entonces Jesús no estaba con ellos. Por consiguiente, la noche y que Jesús no estaba con ellos representó una situación insegura. Versículo 17. Y entrando en la barca, iban cruzando hacia el mar de Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Una situación insegura. No porque Jesús no estaba con ellos. Porque recuerde, y más adelante le doy la cita, en la primera historia, cuando Jesús calma la tempestad, Jesús estaba ahí con ellos. Entonces ellos no estaban temblando o ellos no estaban con temor porque Jesús no estaba con ellos. Ahora, Juan hace mención específicamente que Jesús no estaba para darnos ese panorama de que no habían entendido la verdad de que quién era Cristo, quién era el hombre al cual ellos seguían. Porque la misma reacción tuvieron ellos estando con Jesús o estando sin Jesús. Ellos consideraban o ellos pensaban en Jesús como un ser humano normal, un ser humano que no era Dios, un ser humano que no tenía autoridad, a pesar que ellos ya lo habían visto. Pero ellos todavía no concebían eso en su mente. Entonces, Juan pone esta frase, que Jesús no había llegado a ellos para demostrar, ¿verdad?, que tanto con o sin Jesús ellos no habían entendido. Por lo tanto, era una situación insegura. Ahora, ellos conocían perfectamente lo que estaban haciendo. Ellos eran pescadores y no solo había un pescador, habían varios pescadores ahí, los cuales tenían conocimiento del mar, conocimiento del bote, conocimiento de la región, conocimiento quizás de cómo navegar, incluso cómo sobrevivir ante una tragedia. Ellos tenían ese conocimiento, pero a pesar del conocimiento, eso era inseguro para ellos. ¿Por qué? Porque era de noche, no podían observar, sus ojos físicos estaban limitados. La pesca no ocurría de noche. Ellos, si bien salían en la noche a pescar, pero ellos se quedaban aguardando, reposados en un solo lugar. No navegaban de un lugar a otro durante la noche. Entonces, la embarcación, dijimos, no era usada para este tipo de situaciones, en vientos que no estaban favorables, como dice más adelante el versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ahora Capernaum estaba como a unas 4 millas aparentemente del lugar donde ellos se encontraban, hacia el norte. Hacia el norte. Ellos estaban hacia el este y tenían que navegar hacia el norte aproximadamente unas 4 millas. Juan dice que ya habían navegado de 3 a 4, de 25 a 30 estadios, no, probablemente unas 3 millas y media. Ellos ya estaban a punto de llegar, pero pues no se daban cuenta porque su vista estaba limitada. El mar, la oscuridad y Jesús, y sin Jesús, ¿verdad?, representó un miedo y un terror para ellos. La situación les controló, el miedo les controló. Ahora, ¿qué tiene que ver el mar? Bueno, normalmente en la tradición, en la historia judía, el mar es considerado como algo malo para ellos, algo de lo cual proviene maldad del mar, porque ellos esperan del mar, ¿verdad?, que surjan muchas cosas, hablando escatológicamente malas, ¿no?, del mar. Han visto cómo suceden cosas en el mar. Entonces, para ellos el mar era, aparte de que estaba oscuro, el mar también representa algo malo para ellos, un temor para ellos. Entonces, oscuro, y luego Jesús no estaba, nos dice Juan. Hubo miedo, pero ese miedo se transformó en terror. El terror que los dominó, el terror que los paralizó. ¿Por qué? Porque consideraron que no eran o que no tenían las cosas bajo su control, ¿verdad? Entonces es lo que nos dice el versículo 18. Cuando ellos iban avanzando, luego la tormenta se presentó con ellos. Iba un viento fuerte. Y me gusta esta frase, el golpe de las olas.
En la escritura en inglés aparece el buffet o the buffet de las olas. No me recuerdo cómo es olas en inglés ahorita. Waves, the buffet of the waves, ¿no? Aparece así. Yo busqué, bueno, buffet, pero buffet es comida, dije yo. Y cuando fui a buscar, no, se refiere a un golpe también, ¿verdad? Pues se llaman buffet porque usted come de golpe, comida tras comida, tras comida, tras comida, ¿verdad? Entonces, así estaban las olas en ese momento, golpeando, golpeando y golpeando la embarcación. Entonces el temor era que ese barco no era para eso. El barco no tenía un escudo al frente de rompeolas. Era una nave pequeña, una nave que fácilmente pudiera quedar por debajo de una gran ola, ¿verdad? Entonces ellos tenían ese gran temor. El viento en contra podía quebrar el mástil y botar, ¿verdad?, la única vela que ellos llevaban. El golpeo o el golpear de las olas resultaba no solamente en algo de temor, sino que algo cansante, ¿verdad? Estaban dando y ellos, recuerde cuando Cristo se le apareció a Pablo, ¿no? Y le dijo, duro te es estar dando golpes, o sea, continuamente estar en contra de las cosas, ¿no? Y ellos estaban continuamente tratando de avanzar a pesar de la tribulación en la que se encontraban. Por lo tanto, se estaban agotando, estaban frustrados que no podían pasar de ese lugar. Estaban casi por llegar, pero algo sucedió que los desesperanzó, les hizo que pensar que quizás no iban a llegar, porque no avanzaban, estaban agotados, el viento en contra, las olas golpeando y Jesús no estaba, ¿verdad? Vea cuánta cosa había en contra en ese momento. Como a veces en nuestra vida también, ¿no? Hay muchas situaciones que nosotros las vemos y decimos, ay, para terminar de amolarla, ¿no? Para terminar de fregar, para terminar o para ponerle el broche de oro, ¿no? Porque vemos que suceden cosas y luego sucede otra cosa y luego viene otra cosa y todavía otra más, ¿no? Y decimos, ay, Señor, ¿hasta cuándo? Recuérdese de Job, ¿no? Que dijo, ¿hasta cuándo también, ¿no? Y decimos, Señor, ¿pero qué? Nos entra miedo al pensar cómo vamos a salir de esa situación. Nos agota estar tratando de luchar. Los discípulos lucharon una y otra vez, ahora con sus propias fuerzas. Ellos ya habían visto milagros de Dios, milagros de Cristo. Ellos ya habían visto a Cristo calmar la tempestad. ¿Por qué no levantar sus ojos y confiar en Dios en ese momento? ¿Por qué no hacer lo que Cristo hacía? Cristo se quedó para orar, por eso no fue con ellos. Pero ¿por qué no en ese momento orar? ¿Por qué esforzarse en fuerzas físicas para tratar de avanzar sobre una tempestad, algo que no estaba al control de ellos? ¿Por qué no orar en ese momento a Dios? Y Señor, ten misericordia de nosotros. O como le dijeron a Cristo en aquel momento, mira que perecemos, le dijeron. Señor, ten misericordia de nosotros. Hermanos, esto es algo lo cual nosotros debemos de practicar cada momento. Cristo está con nosotros, aunque no lo veamos acá, aunque usted no lo vea sentado a la par suya, aunque no lo veamos que Él está quizás aquí al frente, pero Cristo está y no está a la par suya, Él está en usted a través del Espíritu Santo. ¿Qué mejor todavía? Y eso de que Él está en nosotros, nosotros por ende estamos en Dios. Estamos cerca de Dios, formando parte de lo que Dios ha escogido para nosotros, de lo que Dios es para nosotros. Ahora, ¿por qué entonces cuando viene el temor, cuando vienen las dificultades, por qué nosotros llenarnos de pánico y de terror? Vea lo que dice el Salmo, bueno, no lo vamos a leer todo, pero Salmo 107 del 23 al 32 nos habla respecto también a la soberanía de Dios, al poder de Dios sobre el mar. Y ahí nos dice de que como a pesar de las tempestades que se levantan, a pesar de las tribulaciones que hay en el mar, de lo que enfrentan los que andan navegando en el mar, como el Señor se encarga de apaciguar todo, como Dios se encarga de calmar todo y de llevarlos a un puerto. La Escritura ya hablaba de eso en el tiempo de los discípulos. Pero en el momento del pánico, en el momento de la tribulación y del miedo, se olvida todo, lastimosamente. ¿Por qué? Porque nos dejamos controlar por el miedo.
Ya ellos tenían ese Salmo 107 del 23 al 32, pero se les había olvidado. Por lo tanto, había experiencia y había capacidad. Pero ¿y entonces por qué tenían miedo? ¿Se recuerda una de las causas del por qué nos da miedo? Porque no estamos al control de las cosas. Y gracias a Dios que no estamos al control de las cosas. Porque con esta mente y este corazón todavía influenciado por el pecado, ¿no? Creo que estaríamos peor. O no creo, estoy seguro que estaríamos peor de lo que estamos en este momento, hablando como sociedad. Pero gracias a Dios que Él está al control y sabemos que lo que acontece en nosotros y alrededor nuestro está dirigido por Dios para llevarnos hacia un puerto, para llevarnos hacia un lugar. Entonces, hermanos, no es experiencia. No es que usted y yo nos la sepamos y como ya sabemos cómo actuar, entonces vamos a continuarla. Claro, la experiencia nos ayuda mucho. La experiencia nos hace de alguna manera guardar un poco la calma, ¿no? Pero no todas las situaciones de la vida son iguales. Entonces usted nunca debe de confiar en que ya pasó una vez y por lo tanto volverá a pasarla. No, algo puede cambiar. Y nuevamente el miedo va a llegar a donde usted. El terror y el pánico querrán dominar su vida. Pero recuerde que el Señor está con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Varios o muchos, o si es que no todos, hemos enfrentado pruebas como discípulos de Cristo. Y ahorita si pensáramos, ¿no?, para responder a esta pregunta, ¿qué pruebas hemos enfrentado o estamos enfrentando? Pues algunos quizás diríamos hambre, otros allá como en el Medio Oriente, persecución, muerte, peligro, tal vez no espada, pero sí un balazo. Y nosotros acá todavía estamos bien tranquilos, ¿no? Pero a pesar de eso enfrentamos algunas pruebas. Las pruebas, recuerde, es para moldear nuestro carácter, para hacer crecer y formar nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces cualquier cosa que padezcamos en este tiempo, hermanos, siendo discípulos de Cristo, siendo hijos de Dios, es para el beneficio nuestro, Robertico. Uh-huh, uh-huh. Así es. Tenemos que pasar por diversas pruebas, pero Cristo dijo, confíen en mí, que yo he vencido el mundo. Bien, ahora los versículos 19 y 20. Dice, cuando ya habían remado, los 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo otra vez. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ya habían avanzado, ¿verdad? Unas 3/4 partes de su destino, que dijimos eran aproximadamente unas 4 millas. Ahora, ellos siempre estuvieron a la expectativa no de Cristo, sino que a la expectativa de lo que sucedía a su alrededor. Porque ¿qué sucede cuando vieron venir a Cristo? Tuvieron miedo, entonces no se lo esperaban. Ahora, cuando aquí dice andando sobre el mar, esta frase pues se refiere que andaba cerca del mar o en alguna parte del mar, andando Jesús. Pero ellos no se esperaban ver a Cristo igual por ninguna parte, porque cuando lo vieron tuvieron miedo. No sabían quién era. Más que todo el miedo fue porque pensaron que no era él, porque iba por encima del agua y dijeron, no, pues esto no es. Ahí en uno de los evangelios nos dice que es un fantasma, ¿no? Pero pues si, como dicen ahí en Cuba, donde hay hombres no hay fantasma, aquí había muchos hombres. ¿Y cómo había fantasma ahí? ¿Verdad? Cosas inexplicables, ¿no? No, hermanos, ellos estaban siempre a la expectativa, estuvieron viendo cómo sobresalir a la situación en la que se encontraban. Pero nunca esperando a Jesús, nunca descansando en la provisión de Jesús, nunca descansando en lo que Dios podía hacer, siempre en sus fuerzas, siempre en sus capacidades. Y ahí se vaya conmigo a Job, capítulo 8, el versículo 9.
Job capítulo 8, versículo 9. Job capítulo 8, versículo 9 dice: pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Versículo 10. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Hermanos, ¿dónde está nuestra expectativa? ¿Dónde está lo que usted y yo hemos aprendido o hemos escuchado durante los tiempos en los cuales leemos la palabra y estamos en una situación de miedo? En una situación que no está a nuestro control. ¿Dónde están, verdad, esos momentos? Bueno, yo le digo dónde están porque supuestamente todo creyente debe de estar buscando escudriñar y estar tiempo con Dios. ¿Dónde está todo eso que hemos aprendido cuando estamos pasando en estos momentos difíciles? Yo creo que cuando vino el COVID, ¿no? Y cuando pasamos algunas situaciones, personalmente yo en algún momento le dije a mi esposa, bueno, es tiempo de practicar lo que predicamos, le digo yo. Pero qué difícil es practicar lo que predicamos. Porque es muy fácil, ¿no? Pararnos y decir, hermanos, Cristo está con nosotros. Y lo sabemos, lo hemos leído. Pero cuando viene la situación, qué difícil es practicar eso. Aunque usted lo crea. Pero en ese momento, hermanos, es cuando deberíamos estar más aferrados a Cristo y a lo que sabemos de Cristo. De que todo lo hace para su gloria. De que Él está con nosotros trabajando en nombre nuestro para auxiliarnos y llevarnos a ese puerto seguro. Porque Él prometió que lo que el Padre había puesto en su mano, nada de eso iba a perder. Que Él va a suplir nuestras necesidades sin importar la que sea. Que Él tiene autoridad y no es lo que yo pienso, no es lo malo que yo espero y supongo que va a pasar, no, sino que es un bienestar mayor el cual Dios tiene para mí. Pues eso es lo que sabemos cuando estamos en la tribulación, en la prueba. Pero ¿cómo recordamos eso? Cuando evitamos que el miedo nos domine. Ellos no conocían íntimamente a Jesús. Mateo 8 y Marcos 4, ¿verdad? Nos relata esta primera vez que estuvieron en el mar. Y sí, Cristo estaba ahí, pero lo llegaron y despertaron, no porque sabían que Él podía calmarla o responder la situación. Ellos llegaron y le despertaron, maestro, ¿no te da cuidado? ¿No te preocupa que nos estamos muriendo y tú estás durmiendo bien tranquilo? Ponte a hacer algo, mira, todos estamos trabajando por hacer algo. Por eso lo despertaron. Y en este momento igual Cristo no estaba. Ellos no entendieron cuando vieron que Él solo levantó su mano, habló a los vientos y todo se calmó. Pero no sabían, no comprendían todavía quién era Cristo. Porque no lo habían identificado como Dios. Y nuevamente entonces Cristo hace otra escena para ver si ellos habían entendido las cosas. Pero cuando Él viene en el versículo 20 y les dice, yo soy, no teman, porque estaban paralizados a través de miedo. El miedo había gobernado sus vidas. Cuando Él les dice, yo soy, Él no se está, bueno, algunos piensan en estos dos sentidos, ¿no? Y los dos están muy, muy acordes, ¿no? Él les dice, hey, soy Jesús, no tengan miedo. Pero identificándose Él humanamente. Porque la voz era algo que ellos conocían. Sabían la imagen de quién era Jesús. Entonces dicen, hey, yo soy Jesús, no teman. O sea, hey, no tengan miedo, no soy un fantasma, soy yo, soy Cristo, ¿ok? Pero también Él lo dijo enfocándose en su deidad. Recuerde, en Juan también encontramos los 7 yo soy también. Y Él les dice, yo soy Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Yo soy el Salvador. No teman.
Yo estoy aquí, yo voy con ustedes. Y lo mismo nos dice Cristo a nosotros. Quizás nos recuerde a algunos y nada más lo vemos a Cristo como la persona, ¿no?, que está a nuestro lado. Y yo soy Jesús. Oh, sí, Jesús, está bien. Tú estás conmigo, qué bueno. Pero mira, tengo miedo de las cosas. Pero se nos olvida también que Jesús es Dios. Y que Él tiene autoridad sobre todo lo creado. No teman. Probablemente ellos no dejaron de tener miedo. ¿Saben por qué? Porque la forma en la que se escribió ese versículo 20, ahí en el capítulo 6 de Juan, donde él dice, no teman, en el griego que se escribió esto, da a entender una respuesta negativa a esa frase. O sea, no teman, pero ellos nunca dejaron de tener miedo. No sucedió cuando Cristo dijo no teman, no dejaron de tener miedo. Sí, porque ellos vieron a Cristo nada más como el humano. Entonces, claro, no dejaron de tener miedo, porque la otra vez, hey, mira, ponte a hacer algo. Estamos muriendo. Y ahora yo soy Jesús, sí, pero lo vieron. Entonces Cristo les dice, no teman, hombre. No me vean nada más como el ser humano que en ese momento era, les dice Cristo. Yo soy el Salvador. Yo soy Jesús. Yo soy. Cuando Cristo dijo yo soy, cuando llegaron los soldados a quererlo apresar, ¿no? ¿Qué sucedió cuando Él dijo yo soy? Cayeron a tierra ante la autoridad de Cristo. Los discípulos no. Nunca dejaron de temer en esa situación, ¿no? Estaban cerca de la orilla, por consiguiente ellos llegaron rápido. Cuando Jesús abordó la nave o la barca, pues dice la palabra, inmediatamente llegaron. Y ellos estuvieron ahí. Y luego pues lo recibieron y se regocijaron con Él, como dice ahí el versículo 21, ¿no? Dice de que le recibieron, o sea, la presencia de Dios, la presencia de Jesús entonces, cuando le recibieron, dice, y al llegar a la orilla, les dio placer, les dio gusto, les dio un descanso, les dio felicidad, les dio alivio. Y eso es lo que nos da a nosotros también la presencia de Cristo. Por consiguiente, hermanos, no es magia, no era un fantasma, y no es que tampoco seamos desatendidos de nuestras cosas, no. Ay, es que yo veo que no haces nada en esta situación. No, ¿cómo no? Estoy haciendo lo importante y lo principal. Estoy orándole, pidiéndole al Señor su dirección. Y luego hago lo que Él me permite hacer en esta situación. Es que no te veo que estás preocupado, no te veo que tienes pánico, no te veo corriendo de aquí para allá, no te veo llorando. No, pues es que se lo he dejado en las manos a Dios. Y yo sé que Él se va a encargar de esto. Y yo nada más hago lo que Él me permite hacer. Llegaron a su destino. Salmo 107:10, el salmo que les dije hace un rato, ¿no? Dice que Dios los hace llegar a un puerto seguro. Por lo tanto, hermanos, Jesús para nosotros es seguridad. Y esta era la segunda vez que Jesús manifestó su poder sobre la naturaleza. Hay una historia, ¿no? Muy, muy bonita de un himno que lo escribió Horacio Spafford. Fue en 1891. En 1873, perdón. Y no era 91, era 71, perdón. 1871. Sucedió que este personaje era un abogado muy prominente y él tenía su oficina en Chicago. Y cuando llegó el tiempo de este incendio arrasador, ¿verdad?, que consumió más de la mitad de lo que era Chicago, o de lo que consumió lo que era Chicago en ese momento, en 1871, él perdió, por decirlo así, toda su fortuna, porque él había invertido en los edificios, en los bienes mobiliarios, ¿no? Pero él a la vez, él era un creyente muy fervoroso, y él apoyaba mucho a lo que fue en ese tiempo el pastor Moody. En el 1873, Moody tenía una campaña evangelística allá en Europa. Entonces Spafford con su esposa y sus hijas, 4 hijas, ellos iban a ir a apoyar a Moody allá en Europa. Pero por situaciones del incendio, de las aseguranzas y todo,
Spafford se quedó en su casa porque tuvo que atender unas situaciones y solo fue su esposa y sus 4 hijas. Hubo una tormenta tremenda en el Atlántico en ese momento. El barco se hizo pedazos, muriendo sus 4 hijas y más de 200 personas que iban en esa embarcación. Cuando llega la esposa a Europa, inmediatamente le escribe un memorándum o una nota de un telegrama, ¿no? Y le pone: apenas sobreviví. Y eso llegó allá a Spafford en ese momento. Un par de semanas, unas 3, 4 semanas después, Spafford tiene ahora nuevamente la oportunidad de ir a donde está su esposa, a consolar a su esposa, que había perdido a sus 4 hijas. Y dice la narración, dice la historia, ¿no?, de Horacio, que cuando él iba pasando por el punto exacto donde el barco en el que iba su familia había sido destruida, él comenzó a escribir. Y lo que escribió es lo que nosotros le llamamos: estoy bien con mi Dios. ¿Qué hizo que Spafford en ese momento pudiese llegar a esa conclusión? Estaba en el mismo mar que mató a sus 4 hijas y casi mata a su esposa. Pero él escribió: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Luego dice el coro: estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Hermanos, Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. ¿Por qué entonces nos paralizamos y nos domina el miedo a convertirse en una enfermedad y luego en un trastorno que le impide disfrutar de la vida que el Señor le ha dado en esta tierra? ¿Qué le parece si terminamos entonando esta alabanza? ¿Cuántos la conocen? Bueno, los que la conocen, ¿no? Cantemos. De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien con mi Dios. Segunda estrofa. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Que esto sea, hermanos, lo que nos enfrentemos. Correcto. Con mi Dios. Que esto sea lo que recordemos cuando nos enfrentemos a estas situaciones. Que Dios está con nosotros. Y por eso, hermanos, tenemos victoria. Porque esto nos asegura que llegamos al puerto para el cual Dios nos escogió, llamó, preparó, justificó, santificó y glorificó para estar con Él por toda la eternidad. Vamos a orar y luego recogemos ofrenda. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos ayudas, Señora.